con nuestros colegas y amigos en Kenia y Uganda. El fin es poner en marcha medidas preventivas que enfrenten los ataques que son un riesgo para los ciudadanos de Burundi. Este lunes, Nkurunziza ha destituido a sus ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio. Según el decreto al que tuvo acceso la agencia Reuters, no se explican las razones del despido. Incluso uno de sus portavoces dijo que el presidente no tiene que dar explicaciones al respecto y la Constitución le da poderes para hacerlo de ese modo. Mientras tanto, la violencia sigue en las calles de Bujumbura. Los residentes continúan reclamando que Nkurunziza no se presente a las elecciones para un tercer mandato. Y hasta el presidente de la Comunidad de África Oriental, Uhuru Kenyatta, ha pedido que posponga los comicios de su país. En este contexto, al menos 100.000 personas, principalmente mujeres y niños, han huido de los enfrentamientos a países vecinos como Tanzania, Ruanda y la República Democrática del Congo. Las agencias de ayuda ya se están preparando para enviar auxilio a los desplazados. Desde el Vaticano, el Papa Francisco ha pedido a los fieles orar por el pueblo de Burundi para que Dios los ayude a huir de la violencia y actuar de manera responsable por el bien de su país. Espíritu Santo. Muy bien, pues ha logrado el presidente de Burundi sobrevivir a este intento de golpe de Estado, pero sin embargo los populares no quieren, pues la gente no quiere que vaya a un tercer mandato. Pero parece que él se quiere quedar. Bueno, la Constitución tampoco lo quiere porque establece que solo hay 2 mandatos. Pero tendría que cambiarlo, entonces... bueno, ha hecho alguna suerte de interpretación auténtica que le permite ir por un tercer mandato, pero los juristas parecen estar de acuerdo en que su interpretación no es constitucional. En un país que hasta hace una década tuvo una guerra civil, y entonces, digamos, es jugar con fuego. Finalmente hubo un conato de rebelión que pudo haber desencadenado en mayor violencia, por suerte no fue el caso, pero eso es lo que se pone en riesgo en un país políticamente inestable cuando un presidente intenta perpetuarse en el poder. Claro, él por ahora respira tranquilo, pero sin embargo está creando un caldo de cultivo que se va a poder revelar a futuro, un futuro próximo quizás, si él insiste en esta posición, ¿no es cierto? Y además está contando un cuento, porque no hay que se sepa riesgo de presencia de Al-Shabaab en su país, entre otras razones porque si bien su país tiene tropas en Somalia, como parte de la Organización de la Unidad Africana, no hay frontera entre Burundi y Somalia. Muy bien, ahora vamos a hablar de Ucrania, que ha capturado a 2 soldados rusos a quienes acusa de haber participado en el asesinato de un soldado ucraniano. Las autoridades de los servicios de seguridad ucranianos lo han señalado como participantes de acciones terroristas y han dicho que esos soldados eran parte de un grupo militar que actuó con armas contra ciudadanos persiguiendo objetivos terroristas. En respuesta, el Kremlin ha dicho que no hay tropas regulares en el este de Ucrania, restándole importancia a lo sucedido. Muy bien, pues que como vemos lo que está mostrando, esas imágenes que mostró Ucrania era para demostrar que realmente sí, pues hay esos soldados rusos que intentaron... Bueno, pero la versión rusa es insostenible, ¿no? Esto de que cuando están de licencia los soldados rusos se van a Ucrania a pelear por un determinado tiempo y luego regresan al servicio activo. Eso sí no creo. Francamente es inverosímil, ¿no? Además, ¿en qué país uno tolera que miembros de sus Fuerzas Armadas crucen una frontera internacional bajo control del propio Estado para pelear con grupos irregulares de un país con el que tienes relaciones diplomáticas y luego regresen y sigan siendo parte de las fuerzas regulares del Estado? Eso era inverosímil, la careta está terminando de caer. Muy bien, ahora vamos a contarles desde Seúl, en Corea del Sur. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dijo que Corea del Norte es la mayor preocupación de Asia. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, arribó a Corea del Sur procedente de China para discutir temas de seguridad y amenaza de balística y nuclear de la nación de Corea del Norte. Durante una conferencia de prensa, tras entrevistarse con su homólogo surcoreano, Jun Byung-se, Kerry subrayó que la alianza entre su país y Corea del Sur es cada vez más fuerte, sobre todo ante las amenazas del régimen norcoreano de Kim Jong-un. Estados Unidos sigue ofreciendo a Pyongyang una relación bilateral mejorada, solo si se demuestra verdadera voluntad de cumplir con las obligaciones y compromisos de desnuclearización. El responsable de la política exterior estadounidense, quien también se entrevistó con la presidenta del país, Park Geun-hye,
Se refirió además a la incertidumbre del liderazgo y el incremento de casos de ejecuciones de funcionarios y allegados en Corea del Norte. Por ello adelantó la posibilidad de nuevas sanciones contra Pyongyang. El Consejo de Seguridad de la ONU tomó la cuestión en referencia a Corea del Norte y en particular del comportamiento de Kim Jong-un. Si esta conducta terrible continúa, no creo difícil que la Corte Penal declare su competencia. El comportamiento del régimen norcoreano está contra todas las nociones de conciencia, visto desde cualquier parte del mundo. Es uno de los peores. Como parte de su agenda, Kerry también visitó la base militar estadounidense en Yongsan. Allí instó a los soldados a prepararse ante cualquier acto hostil de parte de Corea del Norte. Luego acudió hasta la Korean University, donde pronunció un discurso sobre seguridad cibernética. La visita de Kerry es la primera desde febrero del año pasado y ha servido para la preparación de una cumbre entre ambas naciones, la misma que tiene previsto celebrarse a mediados de junio en Washington. Hablemos de los ministros de Exteriores de la Unión Europea que han aprobado una misión militar contra el tráfico de inmigrantes en Libia. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, anunció que los ministros de Exteriores y Defensa de la región aprobaron establecer una misión naval para enfrentar a las mafias que transportan ilegalmente a migrantes en el Mediterráneo. La operación militar se iniciará el mes de junio, incluirá barcos de guerra y aviones de reconocimiento europeo que serán desplegados en la costa norte de África a fin de evitar nuevas tragedias en alta mar que en las últimas semanas cobraron la vida de cientos de personas. Por ahora, el bloque europeo espera una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que dé luz verde a la ley que ampara el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas, y que permite así el uso pleno de la fuerza para poder destruir barcos dedicados a la trata de migrantes desde Libia, país sumido en la crisis política, social y económica que ha dado paso a las mafias. La primera fase de la nueva operación, bautizada como EUNAVFOR Med, prevé intercambiar información y patrullar en alta mar para detectar redes ilegales de migrantes. Luego, capturar o desviar barcos sospechosos que se acerquen en Europa. En la segunda fase, la Unión Europea podrá desecharlas o hacer inoperantes los barcos usados por traficantes, según la resolución de Naciones Unidas y consentimiento del país. Mientras tanto, en la tercera y última fase, se desplegará la intervención militar contra estas bandas criminales en puertos y el territorio de Libia. Según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones, en los primeros meses del año, 1.780 migrantes han perecido en su travesía marítima de Libia a Europa. La mayoría consiguió su objetivo y arribó a Italia, país que actualmente se encuentra desbordada por el incremento de migrantes. Muy bien, pues ese problema de la inmigración y Europa, bueno, empieza con quizás atacando el origen, que son las mafias que existen y que están trabajando libremente, sin control alguno, en Libia. Claro, cuando había un gobierno central con control territorial, ese gobierno impedía que sus puertos fueran utilizados para el tráfico de personas. Dado que ese gobierno hoy no existe, hay hasta dos gobiernos enfrentados en una guerra civil, la prioridad de estos contendientes no es evitar la partida de personas hacia Europa, es tratar de prevalecer en la guerra. Entonces la Unión Europea está haciendo labores policiales que ha dejado de hacer el régimen libio, o bueno, no hay régimen en realidad, que solía ser un régimen cuando este existía en Libia. Y claro, lo gracioso es que dicen esperemos poder hacer esto con consentimiento del gobierno libio, el gobierno internacionalmente reconocido, que es uno de los dos que existen en el país, y de Naciones Unidas, pero no todo está subordinado a que ese consentimiento se dé. Claro, esa tragedia que está sucediendo en el Mediterráneo y va a continuar ya que estamos empezando pues el buen tiempo, ¿no? Ya empieza en los meses de verano, el verano europeo, donde se aprovecha ¿no? la claridad y sobre todo todo lo que se pueda para estas mafias y enviar a miles de personas hacia Europa. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo con la situación frente a Indonesia, de los barcos que están con decenas de inmigrantes prácticamente a la deriva y que se los pelotean y nadie quiere hacerse responsable. Es un fenómeno parecido a lo que están haciendo los gobiernos de Indonesia, Malasia y Tailandia. Es vergonzoso cuando no criminal. Claro. Esta gente no tiene alimentos y no le permiten... Hay muchos niños, eso da mucha pena. Claro, se están muriendo de hambre, están peleando por la comida, están bebiendo su propia orina porque no tienen agua.